Muy bien. Ahí está. Iniciar presentación. Ya saben, recuerden todas las dudas que tengan. Si tienen el micro abierto, pues me lo pueden hacer saber por el micrófono. Y si no, también lo sigo por el chat. Entonces, me pueden poner ahí sus preguntas, sus dudas, y con gusto se las vamos resolviendo. Bueno, pues, repito, hoy 21 de mayo de 2020, siendo las 9 de la mañana con 8 minutos, vamos a iniciar la sesión y pues a continuar con los temas de teoría y técnica de la entrevista psicológica, la segunda parte. Este, este tema de la entrevista psicológica va a ser como las de Rápido y Furioso, creo que ya van como en la 10 y eso también tiene una gran cantidad de divisiones, pero esta es la segunda parte. Bien, la sesión pasada vimos los subtemas, elementos esenciales de la entrevista y vimos la primera parte de clasificación de la entrevista, estructura, grado de dirección, aplicación y funciones. Hoy vamos a ver el complemento de clasificación de la entrevista y también veremos el inicio de otro subtema. Aquellos que sean sumamente analíticos, dense la oportunidad de ir a revisar su sílabus y se van a dar cuenta que vamos exactamente como lo marca, ni más ni menos. Entonces, vamos viendo, a ver, hagan rememoria, vayan rememorando, vayan releyendo sus apuntes. Obviamente no los veo, así que pueden darse la oportunidad de ahí leer en este momento qué es lo que estamos viendo. Y pues les pregunto y dejo el micro abierto para que usted, y igual que el chat, para que ustedes me compartan. ¿Qué se acuerdan de la clase pasada que vimos? Vimos los tipos de entrevista. Buen día, Y sí, ¿quién buenos habla? días, profe Alejandra. Muy bien, Alejandra. A ver, ahora sí, arránquese. Vimos los tipos de entrevista y yo le comenté que yo pues he entrevistado a muchachos que van a entrar a trabajar a mi trabajo. Valga la redundancia. Baja. Y que hay pues diferentes tipos y que la mía era una entrevista sin estructura, ya que era como de que nada más le iba preguntando lo que me decía mi jefa y no tenía como que un guión o unas preguntas estructuradas. Ok, perfecto. ¿En qué trabaja usted, por cierto? Ya no le preguntamos si se puede En saber. una estancia infantil. Ah, muy bien. Ok, bueno, entonces quiere decir que ahorita ahí, ahí están vibe, ¿no? Ok, bueno. Entonces, de hecho, hoy, más al ratito, Alejandra, vamos a ver cómo se tiene que hacer de manera general una entrevista precisamente de trabajo. Entonces, esto te va a funcionar para que más adelante, pues, si te toca otra vez entrevistar gente, pues ya sepas más o menos qué cosas tienes que preguntar, independientemente de las sugerencias que tu jefa te dé, ¿no? Ya tengas una orientación un poquito más. Y si no, pues también que se den cuenta todos, tú y tus compañeros, más o menos cómo se guía para cuando a ustedes les toque que les hagan una entrevista de trabajo. Bueno, muy bien, muchas gracias, Alejandra. ¿Alguien Por más? nada. ¿Alguien más que nos quiera Yo, compartir? ¿Quién es yo? Melanie. Melanie, a ver, arránquese. Pues vimos los elementos esenciales de la entrevista, que son la comunicación, que hay verbal por medio del habla o escrita, y la no verbal, que son movimientos, expresiones, gestos. También está la interacción y el propósito. Ok. Y en la ¿Algo más? estructura vimos la que hay no estructurada, la estructurada, que son preguntas ya establecidas, y la semiestructurada, que está formada por áreas concretas. Ok, perfecto. ¿Algo más? No es todo, maestro. Ok, muchísimas gracias. Los que están por el chat, ya saben, también pueden participar. Alguien que quiera escribir o alguien más que quiera comentarlo brevemente. ¿Quién Profe, es yo, yo? Daniel. Daniel. A ver, arránquese, Daniel. Sí. Mire, yo me acuerdo algo muy interesante, creo que fue algo como como una línea del tiempo que nos explicó que había un punto en medio, que ese punto era el presente y la parte de atrás es que es el pasado, se llamaba longitudinal
Ujú, y la parte de enfrente, que es el futuro, se llamaba transversal y nos dijo algunos ejemplos, como alguna anécdota o algo, que por qué te sientes así o por qué pasó esto, por cosas pasadas, que serían las longitudinalmente. ujú. Ok, Y perfecto. así es, sí, básicamente eso, profe. Ok, bueno, sí, recordábamos que era como analizar los eventos o los hechos. Decíamos que el pasado se podía analizar de manera transversal. El puntito que veíamos era el presente y donde se hace el corte, que decíamos que era la transversal, es donde es el presente y obviamente lo que va a continuar, pues será el futuro. Entonces, esa es la manera en la que estamos viendo. Gracias, Daniel. Bueno, pues más o menos eso es lo que estuvimos viendo en la otra sesión y que tenemos ahí de referencia. El día de hoy, pues bueno, vamos a ver lo que es secuencia temporal, vamos a ver lo que es el marco teórico y vamos a iniciar, que es continuación del temario anterior de clasificación de la entrevista. Y vamos a empezar con el subtema de tipos de entrevista. Vamos a ver según su propósito de admisión o selección y promoción o evaluación. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Posteriormente tendremos un break en algún momento. Después continuamos con los temas que nos faltan. Vamos a tener la actividad en clase. Les dejo tarea porque hoy es jueves de tarea. Y pues cerramos la sesión del día de hoy. Entonces se va a ir muy fluido este día. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? No, profe. Muy No, bien, gracias. Todo bien, Ok, profe. muy bien, gracias. Yo sé que la mayoría de ustedes pueden tener el micrófono abierto porque ahorita que les pase lista, ahí me voy a dar cuenta. Entonces, recuerden participar, dejen de ver la tele, lo que se están distrayendo, algunos de ustedes, y despiértense, no tomen la clase acostada, ni esta ni ninguna, pues se van a dormir. Entonces, pónganse las pilas. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy. Bueno, recuerden, me pueden dejar por el chat también cualquier duda o pregunta que tengan. Bueno, vamos a ver entonces la continuación de clasificación de la entrevista, que en su primer subtema es secuencia temporal en el ámbito clínico. Decíamos la vez pasada, también hoy vamos a retomarla. En el ámbito clínico, el proceso de evaluación e intervención va cubriendo distintos objetivos en función del momento en el que se ubique el proceso. Así, en este ámbito se suelen distinguir los siguientes tipos de entrevista. Recordemos, esto quiere decir que dentro de lo que es la clasificación de la entrevista va a tener también un tiempo, es decir, hay tipos de entrevista, ahorita los vamos a ver sus partes, donde van al inicio, en el proceso del medio y al final. Ahorita vamos a ver los nombres que son de cada una de ellas y nos pueden ir comentando si han tenido alguna experiencia en este tipo. ¿Sale? Bueno, entonces, repito, vamos a ver la secuencia temporal y vamos a ver en el ámbito clínico. Acuérdate que los otros ámbitos que habíamos visto era el asesoramiento y también la de selección, pero en este momento lo vamos a ver en la clínica. ¿Cuáles son los tiempos? Por eso ahí el dibujito, mira, hay una flechita y luego hay otra y luego hay otra. Es decir, hay una secuencia. Primero va un tipo de entrevista, después va otro tipo de entrevista y otro tipo de entrevista, ¿ok? Esto independientemente de la estructura que tú le des. Por ejemplo, la entrevista es todo el proceso, recuerda, es el todo, es el general. Y la estructura que tú le vas a dar, por ejemplo, si utilizas una anamnesis nutricional, esa está dentro de la entrevista, pero la anamnesis no es la entrevista. Esa es parte de lo que es toda la entrevista, para que a veces se hacen excelentes, y eso es fundamental, obviamente, sobre todo ustedes que son nutriólogos, es fundamental que sí te la machetees y te la aprendas, más adelante la vamos a ver, y la anamnesis, casi de memoria, que ya sepas qué va después y qué va antes. Sin embargo, no solamente te hagas bueno en el contenido de la anamnesis, sino en todo, en la entrevista, en lo que engloba la anamnesis, que es la entrevista. Bueno, vamos a ver entonces, son 4 tipos de entrevistas de secuencia temporal. La primera se llama screening o cribado. Este de screening, que es pues es un anglicismo, obviamente, bueno, un anglicismo no, es una palabra en inglés. Haz de cuenta que es como lo que tú haces
cuando le tomas una foto, una captura de pantalla, que se llama igual, de hecho es eso, una captura de pantalla o un pantallazo que le puedes decir a tu celular o a la computadora, donde tú quieras. Y el screening o cribado es un tipo de entrevista normalmente semiestructurada de menor duración que permite evaluar aspectos importantes que suceden o sufre la persona con el fin de valorar sus necesidades, pueden ser cubiertas por los servicios prestados de esa unidad o dispositivo. Esa es lo que vamos a llamar exploración rápida, ¿ok? ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir, pues esperemos que en estos momentos no, pero anteriormente a lo que es el servicio médico y a lo mejor ha ido a ISSSTE, a IMSS o a Hospital General, sobre todo en estos dos anteriores, el ISSSTE y el IMSS, es muy común que están en sala de espera a consultar y pasa una enfermera o un enfermero preguntándole a las personas, ya se hizo, no sé, el examen del azúcar, ya se hizo la mastografía, ya como que te empiezan a preguntar, o en los hombres, ya, ¿cuántos años tiene? Porque usted tiene que hacerse, recuerda el examen de próstata, es rápido, y te invitan a hacer cosas del área de la salud. Entonces, el cribado es eso, es la exploración rápida. Esa exploración que a lo mejor no es profunda, que no es, vamos a ver todos sus antecedentes y todo el desarrollo de la historia clínica, sino rapidito sobre un eje, sobre un punto y sobre ese van a investigar. ¿Okay? ¿Ya alguno de ustedes ha tenido esa experiencia? O que sus papás hayan tenido esa experiencia. Pues yo lo que he visto que cuando llega uno a veces pasan a las personas a checarle la presión antes de que pasen con la consulta con el doctor. Ok, perfecto. ¿Quién habla? Es Jesús Rodríguez. Jesús, ok, así es. Es también, le toman la presión, la temperatura. Es más, para los que van al ISSSTE, antes de pasar precisamente, como dice su compañero, a la consulta de urgencia, por ejemplo, te mandan a los signos vitales y de ahí estás esperando, ¿no? Que a veces es más rápido y uno se emociona porque dice, ya voy a pasar, y le toman los signos y te van para atrás y ahí te quedas como 3 horas más en lo que sucede y puedes ingresar. Entonces, la exploración rápida, mándeme. También supongo que abarca cuando llegas, ¿no? A urgencias, por ejemplo, porque me ha tocado que te hacen como preguntas breves, por qué vienes, pues como para ubicarte en el grado de riesgo que tienes. Así es, que te duele, hace cuánto, por qué no vino, por qué vino, exactamente, esa también es una exploración rápida con otra intención, porque recuerden que las intenciones de cada información pues va a tener una finalidad. Entonces, así es, también eso se podría escribir en un cribado, que es algo así de rápido, es nada más saber sobre este punto y rapidito, ¿ok? Esta puede tardar a lo mejor entre 5 y 10 minutos, o sea, es súper, súper rápida. Entonces, eso es a lo que se le va a llamar screening o cribado, que es lo que vamos a conocer ya en la vida real o en el común diario, o en la vida diaria más bien, exploración rápida, que sobre un punto en un brevísimo tiempo. Por eso ahí dice, con el fin de valorar las necesidades que pueden ser cubiertas por los servicios prestados en esa unidad o dispositivo. Es decir, tú vas al ISSSTE y ellos te pueden dar ese servicio y rapidito te lo dan y ya te desocupan, ¿no? Entonces, que no es a lo mejor a lo que vas directamente a consultar. A lo mejor sí tienes una sesión, tienes una consulta con tu médico de cabecera y demás. Sin embargo, pues en lo que estás en la sala de espera, pues ahí es donde te van a hacer estas consultas brevemente o antes de que ingreses a tu servicio. Muy bien. ¿Preguntas o dudas sobre esta parte? No, profe. Ok. No, profe. En el área de nutrición, que es allí donde ustedes son el fuerte, ¿qué tipo de screening o cribado han tenido o creen o conocen que pueden hacer antes de iniciar una entrevista en forma? Tal vez el objetivo del paciente. A ese ya sería en la entrevista inicial, ¿ok? ¿No les ha tocado, o más bien les ha tocado
que estén en espera, como les decía, en algún servicio y que llegan a preguntarle los tipos de hábitos alimenticios, que si haces ejercicio, que si no haces ejercicio, ¿nada de eso les ha tocado? Puede ser un No. recordatorio de 24 horas o uno de frecuencia de alimentos. Pudiera ser, si está dentro de la entrevista, no cabría, pero si está antes de la entrevista, porque esa es una de las también partes fundamentales del cribado, del screening, es que va antes de la que inicie en manera oficial la entrevista, por decirlo así, ¿ok? Entonces, para que lo vayan visualizando. Que no se preocupen si no han tenido la experiencia, no es como que es una obligación que la tengan, ¿no? O tal vez dentro de su rubro, pues no es muy común que tengan este tipo de información. No es muy común. Si acaso, bueno, no es parecido, de hecho no en nada, pero por ejemplo antes de iniciar la entrevista, pues es el saludo y sobre todo el chequeo visual a la persona. Uh-huh. Sí, el escaneo, ¿no? Rápido para ver así cómo anda, el color de piel, los ojos, la postura, todo, los labios, todo esto, ¿no? Bueno, vamos ahí ya agarrando viada, pero gracias a todos por lo que están participando. Y bien, eso pasa entonces cuando es la exploración rapidita. También vas, checas y vámonos para atrás, ¿no? Entrevista inicial, si te das cuenta, es la B. Ahora sí, sirve de la primera toma de contacto que tiene como el propósito de identificar el objetivo genérico de la relación ayuda que puedes establecer con el paciente. Es decir, es la primera vez que ves a tu paciente, a tu cliente, y te está explicando qué es lo que tiene, qué es lo que le sucede, qué es lo que necesita, y obviamente tú también vas a tener muy ligera intervención en cuanto a estar haciendo un diagnóstico, a lo mejor eso lo estaría haciendo hasta el final, mientras se va a llevar nada más en un proceso de obtener más información, darle mayor espacio a que tu cliente, paciente te pregunte, ¿sale? Y es importante recordarles, aunque la formación que ustedes están teniendo es de orden clínica, no te metas tanto en el rollo de que tu perfil tiene que ser médico, ¿ok? Clínico de hecho, si tú lo buscas, ¿qué es clínico? La palabra clínico hace referencia al estudio de los síntomas y los signos, valga la redundancia, perdón, síntomas y signos, es decir, la sintomatología que un paciente, un cliente va a tener. Entonces, libérate, relájate un poquito, no seas tan acartonado, que sí, sé profesional definitivamente, pero relájate un poquito, obviamente sin llegar a excesos donde seas extremadamente llevado o que pierdas el contexto que tú eres el que lleva el orden de la entrevista, pero daste esta oportunidad, sobre todo en la entrevista inicial, que el paciente se sienta en confianza, ¿ok? Sobre todo, si vas a utilizar un lenguaje técnico, porque es forzoso en ocasiones para que le puedas explicar algo a tu cliente paciente, inmediatamente de que le das el tecnicismo o la explicación técnica de qué es lo que necesita hacerse o qué es lo que tú lo vas a guiar que va a hacer, explícale con un lenguaje mucho más coloquial, mucho más digerido, qué es a lo que te refieres. Porque si bien es cierto, un lenguaje técnico te va a ayudar a tener una imagen, sobre todo ustedes que son jóvenes, bueno, todos somos jóvenes, ¿no? De corazón, pero me refiero a que mientras más jóvenes egresas, muchas veces vas a encontrar resistencia de tus pacientes, sobre todo de los más grandes, porque inconscientemente, repito, inconscientemente no estás pensando en eso, o las personas no están pensando en eso, creen que porque la persona que les está dando la información o les está guiando es joven, no sabe o le falta experiencia, pero pues tú puedes ser una persona muy profesional y con mucha experiencia y ser joven, eso no está peleado. Sin embargo, las personas sí van a tener cierta resistencia a acudir a alguien tan joven porque van a creer que no les pueden apoyar. Pero eso es una creencia muy generalizada que con el paso del tiempo se les va a ir quitando y tú te vas a sentir más cómodo. También conforme vayas agarrando experiencia y edad. Pero regresando al punto, cuando vas iniciando, date la oportunidad de sí dar
la terminología técnica, por decirlo así, e inmediatamente pues le expliques, porque si no el paciente se va a sentir como que, Dios, ¿qué me dijo? ¿Qué voy a hacer? O a lo mejor es muy grave lo que yo pienso. Recuerda que mucha gente viene con un cuadro de paranoia, de rasgos paranoicos de pronto porque no saben qué tienen o qué tal si significa esto lo que tienen. Por eso acuden a ti para que los orientes. Y sí, dale tu explicación, repito, de manera técnica e inmediatamente si tú ves que la persona se queda como que, ajá, o sí, o no te dice nada, o hasta tú mismo te sientes como que no está fluyendo esto, explícaselo de una manera mucho más coloquial. Te lo van a agradecer y recuerda que eso es lo importante, que la persona sienta que está yendo con alguien que le comprende independientemente de que tú seas firme y estricto o pues sobre todo firme más que estricto en el seguimiento que le estás dando a tu cliente o a tu paciente. Vamos humanizándote un poquito más sin perder el corte clínico como lo mencionábamos. Bueno, entonces la entrevista inicial y después nos vamos a la entrevista de devolución, ¿ok? La entrevista de devolución, una vez que tú has acabado al entrevistado, perdón, de obtener esa información, es fundamental no dar la respuesta a la demanda del paciente, sino también dar feedback, ¿ok? ¿Qué es feedback? A ver, díganme, ¿qué es feedback? ¿Por escrito o por audio? No es como la retroalimentación. Sí es más, sí es la retroalimentación. Entonces, repito, gracias a quien nos apoyaba, ok, ahí Zúñiga también, retroalimentación. Feedback es una palabra en inglés, entonces, pero significa retroalimentación. Para cuestiones muy concretas y muy prácticas es das y recibes, ok, o recibes y das. Entonces, retomando, una vez que el entrevistado ha acabado su evaluación, es fundamental no solo dar la respuesta a la demanda del paciente, ¿ok? Es decir, vengo por esto, y te dice tu paciente, traigo esta incomodidad, quiero saber esto, quiero lograr este objetivo, ¿ok? Tú ya tienes la información y no te vayas directamente a, pues vamos a hacer esto, sino previo también es importante que le des una retroalimentación, es decir, usted por estos hábitos que ha tenido, por este conjunto de conductas que está teniendo, pues está así. Y si usted continúa con estos hábitos, pues todavía se va a poner de esta manera. Sin embargo, recuerda, siempre desde tu visión y apoyándolo a lo que él te está solicitando de una manera profesional, eso es fundamental, y obviamente en base a los resultados o la información que has obtenido. Si ya le mandaste a hacer un estudio, si ya te entregó los resultados, todo ese procedimiento que tú vas a estar visualizando, ¿ok? Y suele ser el primer paso para incrementar la motivación del paciente. Aquí es donde te digo, aquí es donde te los vas a ganar, ¿ok? Siempre con una disponibilidad. Es importante, por ejemplo, ahorita que están todavía visualmente jóvenes, porque siempre van a ser jóvenes, si así se lo permiten, van a tener más empatía o mayor facilidad con las personas de su edad, o al menos dentro de su contemporaneidad. ¿Qué es ser contemporáneo? ¿Han escuchado esa palabra? ¿Somos contemporáneos o es contemporáneo a? Les pregunto. ¿Han escuchado? No. No, bueno, ser contemporáneo, cuando nos referimos a edad, ser contemporáneo es que está dentro del rango de los 10 años a tu edad actual. Por ejemplo, yo tengo 31, bueno, yo soy contemporáneo hasta la edad de los 41. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras experiencias de vida pueden ser muy, muy similares, porque si nos vamos hacia atrás, es decir, cuando yo recién nací y las personas que tenían 10 años, pues crecimos con el mismo, casi con el mismo, con la misma historia, ¿ok? Sobre todo si hablamos de la misma comunidad o del mismo ambiente, ¿no? Entonces, somos contemporáneos, entonces tú vas a tener mucha más facilidad o mayor disponibilidad, te vas a sentir más seguro con las personas que sean contemporáneas a ti, ¿ok? Aunque esto va a variar también de acuerdo a la historia de vida. Haciendo un paréntesis que no tiene que ver con la entrevista, pero sí con este asunto de sentirte a gusto con las personas, hay jóvenes que crecieron a lo mejor siendo hijos únicos o nomás con un hermano o a lo mejor
tuvieron por algún motivo, sí, un hermano o varios hermanos, pero no convivían con otros niños que no fueran ellos, entonces nomás vivían o convivían con adultos por X motivo, porque fueron los únicos hijos o porque en el lugar donde vivían eran puros adultos mayores, es muy común que se van a sentir más adaptados o más cómodos con personas adultas. ¿Por qué? Porque fue su experiencia de vida. Por eso te digo, de acuerdo al contexto social, porque habrá jóvenes a lo mejor de tu edad que entrevistando niños se sienten súper a gusto, trabajando con niños, a lo mejor ahí es donde está su fuerte. Pero le pones a alguien de su edad ahorita y como que ya empieza a trastabillar, como que a lo mejor ya se le complica, y también le ponen un adulto o un adulto mayor y pues se bloquea totalmente, ¿no? Porque a lo mejor no tuvo esa oportunidad de desarrollar tanta habilidad con los adultos, o hasta el momento no la ha tenido. Sin embargo, conforme vayas creciendo, pues va a ir cambiando esto un poco. Versus, como te decía, habrá algunos que con niños digan, no, yo no los aguanto, no los tolero, no me gusta. Y con los de mi edad, pues ahí como que los quiero masticar, pero con los adultos o los adultos mayores, pues me siento muy, muy bien, muy cómodo, y pues puedes fluir más bien, mucho mayor, ¿no? Porque tu historia de vida a lo mejor tiene que ver que creciste o eres muy empático con tus abuelos o quien fuera tus figuras de autoridad de esa edad, pero eso ya es de tu historia de vida, ¿no? Por eso te vas a sentir cómodo o cómoda a la hora de entrevistar a estas edades. Entonces, ahora sí, regresando al asunto de la devolución, es importante que en este momento, cuando ya le estás dando, después de que obtuviste toda la información, que no es en la misma sesión, esta puede ser a lo mejor una segunda o hasta la tercera sesión. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú le mandaste a hacer un estudio que iba a ser lento, que iba a ser tardado, o la persona se llevó más tiempo por algún motivo personal, económico o del sistema donde tuvo que acudir para solicitar el estudio que tú le que tú le pediste. Y entonces ya que tienes toda la información y que vas a hacer ahora sí ya tu feedback, tu retroalimentación en cuanto a todo lo que te ha solicitado y ya todo el estudio que tú necesitas, las pruebas, pues bueno, entonces sí ya le das esta devolución de información al paciente, y ahí es donde lo vas a motivar. Ahí es donde él va a decir, órale, yo me voy con usted, nutriólogo, nutrióloga, y me dejo en sus manos porque sé que vamos a llegar lejos. Dice, profe, me cortó porque me interesa. No se preocupe. Para Peña. Seguimos hablando aquí de la gente. Entonces esa es la parte que es importante. Dice, suele ser el primer paso para incrementar la motivación del paciente a través de la comprensión de lo que sucede y los medios de lo que dispone para mejorar e iniciar, en este caso, pues no la terapia, pero sí lo que es la consulta nutricional, ¿no? Todo lo que tú le vas a ir dando a tu paciente. ¿Preguntas o dudas hasta aquí de este proceso de la entrevista, en este momento temporal, valga la redundancia, de la entrevista de devolución? No. Ok, está bien, muy bien. Si están de acuerdo o no de acuerdo, también díganmelo, ¿eh? O si han tenido una experiencia o cómo se sienten en este punto. Cuando me refiero a si han tenido una experiencia donde alguien los entrevistó o ustedes a lo mejor se fueron muy profundamente ya en la primera entrevista, es importante que lleven un ritmo para que no se sientan que se van a desbocar desde la primera intervención. El modelo va a variar, obviamente, porque, por ejemplo, si tú te vas a dedicar a la consulta privada, pues te puedes llevar el tiempo más holgado, más rápido, a lo mejor una sesión de 45 a 50 minutos, dependiendo de cómo vaya fluyendo también la información por parte de tu paciente, y pues lo ves de acuerdo al plan que tú hayas establecido, ¿no? Con la persona. Pero si te vas a ir o tu deseo es trabajar en el ámbito gubernamental y te quieres ir al ISSSTE, al IMSS o a la Secretaría de Salud, pues ahí las sesiones son micro sesiones, ahí 15 minutos, 20 minutos y para atrás. Aunque habrá algunos profesionales que sí eligen llevarse un poquito más de tiempo, sin embargo, pues la consulta está preestablecida a ese tipo de tiempo, ¿no? De 15 a 20 minutos. Entonces es súper rápida. Por eso muchas veces uno dice, no, es que no todos los
los médicos del seguro o del ISSSTE o de estos lugares del centro de salud no sirven porque apenas te vas sentando cuando ya te están corriendo. O es muy rápido, no te dan chance de hablar. Pues sí, porque así ya lo tienen preestablecido ellos, ni siquiera es que ellos quieran, sino que así está la indicación. De 15 a 20 minutos la consulta y vámonos para atrás, porque hay muchísima gente que está queriendo ser atendida. Bueno, y después de la entrevista de devolución viene, ahora sí, la entrevista de alta clínica. No es que vas a hacer 4 entrevistas, sino que son 4 tiempos de las entrevistas, para que no te vayas a sacar con esta idea. Obviamente, la entrevista inicial, el cribado es 1, la entrevista inicial obviamente va a ser 1, la de devolución va a llevar un tiempo, porque a lo mejor van haciendo una serie durante el desarrollo del plan que tú le estableciste a tu paciente o tu cliente, pues le vas a ir dando, de acuerdo a los avances, su devolución, su feedback, conforme vayas viendo los avances, los resultados, vas motivando a tu paciente para que vaya mejorando a tu cliente, y ya hasta el final, obviamente, la entrevista de alta clínica. No es que sean 4 entrevistas seguiditas, es que llevan un tiempo. La entrevista de alta clínica, pues obviamente, como su término lo comenta, es el propósito de despedir al paciente cerrando el caso. Puede que concierte alguna cita futuro como seguimiento, y también puede que la despedida sea temporal, es decir, que tú le des un tiempo de que vaya, haga su vida, exponga, viva las indicaciones que tú le diste, y que con el tiempo pues retorne probablemente por alguna recaída o por otra causa, y tú lo puedas seguir atendiendo, ¿no? Darle el tiempo que vaya, experimente y posteriormente vuelva. Entonces, ¿preguntas o dudas hasta aquí? ¿Todo claro? No, todo bien. Ok, muy bien. Ahora sí, voy a hacer una pausa aquí de lo que les estoy mostrando de la presentación y me voy a ir a la lista rapidito. Vayan prendiendo sus micros, vayan poniendo atención, puesto que les voy a pasar lista. ¿Sale? Ahí voy. Aguilar. Presente. Agúndez. Presente. Agúndez Mesa. Presente. Amador. Ok. Amador Ibarra. Presente. Ok. Ábalos. Avedaño. Caballero. Presente. Calderón. Presente. Ano. Castillo. Profe, Mande. tenía el micrófono apagado, no me había dado cuenta. Ábalos. A ver. Ok, muy bien, ya quedó. Castillo. Presente. Castro. Presente. Castro Peralta. Presente, profe. Ah, ok, era el otro Castro entonces el que buscaba. Ah, no, nomás es uno, el otro era Castillo. No está bien, Castro Peralta, ya quedó. De la Peña. Presente. García. Herrera Cota. Presente. Ya lo tomamos, gracias. Jacinto. Presente. Jiménez. Luna. Presente. Manríquez. Presente. Martínez. Presente. Mendoza. Presente. Núñez. Presente. Rivera. Presente. Rodríguez. Presente. Rosas. Presente. Ruiz. Saldaña. Presente. Sarabia.
Trasviña, Presente. Vargas, Presente. Villavicencio, Presente. Wens Presente. y Zúñiga. Ok, ahí lo leí ya, Zúñiga. Muy bien. Bueno, entonces, como nomás, pues más creo que uno de sus compañeros, la gran mayoría de todos ustedes tienen su micrófono en disposición, participe, ¿sale? Hable, compartan su experiencia, no sea egoísta. Queremos también saber y escucharle su melodiosa voz. Imagínense que están en la radio. Bueno, vamos a retomar donde nos quedamos. Ahora sí, regresamos a la pestaña de la entrevista. Ahí les va a aparecer otra vez para que lo vayan viendo. Vamos a ver. ¿Ya les apareció o todavía no? No. Sí, pues. Todavía No, no. maestro. Es lo que veo. ¿Por qué? No sé. Ok. A la hora aquí. Ok. Ahí como que ya quería. Ahí está. Ahí va, ahí va. Ahí quedó ya. Ahora sí, ahí les aparece, ¿verdad? Sí, profe. Ahí está. Sí, Bueno, profe. entonces estábamos en, gracias, ahí dice la entrevista de la alta clínica. Pues bueno, cuando decíamos que ya despedimos al paciente, obviamente le damos oportunidad, si es definitivo, pues se cierra el caso o se deja, siempre es importantísimo que le den al paciente la puerta abierta, ¿no? De cuando lo necesite, usted puede volver y puede agendar una cita nueva y con gusto lo vamos a atender. Obviamente, si pasan 6 meses y tu paciente no se presenta y luego regresa por algún motivo, pues darle la oportunidad de que tú, ya de manera profesional, si alguien te lleva la agenda o tú la llevas, pues llévate un folio, llévales un seguimiento para que cuando el paciente quiera volver y te pida consulta, pues tú le preguntes, ¿no? Ya en algún breve cuestionario de alta de cita, si ya ha sido paciente tuyo, te dice que sí, ves el nombre, ves el folio y pues lo estudias siempre antes de que lleguen tus pacientes. Eso es fundamental, que antes de tener una consulta, lo estudies, que te quedes como en la clase ahorita, ¿no? De a ver, rápido, rápido, ¿qué fue lo que vi? ¿Qué es lo que me faltó de esta persona? ¿Qué es lo que vimos? No lo dejes toda la memoria, siempre lleva tus apuntes, sé muy metódico con tus expedientes, con las fechas, con los nombres, o con las claves, si no le quieres poner los nombres por algún tipo de privacidad que les quieres dar, siempre tenlo en la mano para que puedas saber, obviamente, cuáles eran los altibajos o cuáles eran los pendientes que se habían quedado con ese paciente, pero siempre la carta abierta a que si desean, pues puedan volver, ¿no? Por si en algún momento tiene algún bajón, ¿no? Alguna recaída, que son muy normales, ¿ok? Y sé flexible en ese punto con ellos, porque muchos de ellos en sí ya son duros con ellos mismos, ¿ok? Entonces, muchos de tus futuros clientes, pacientes, ya son lo suficientemente agresivos psicológicamente con ellos por el asunto que tienen. Entonces tú no lo seas tanto, porque como ya te decía en otras ocasiones, pues ya ellos lo saben, ¿ok? Ellos ya están claros que por eso están así. Entonces dale la oportunidad y flexibilízalos en la cuestión o sensibilízalos en cuanto a que es muy común que tengan una recaída, ¿ok? Que si es una persona que está buscando bajar de peso, pues sí, a lo mejor las primeras semanas va a bajar de peso pues, sin ningún problema. O con mucha facilidad, 1 o 2 kilos, pero a lo mejor conforme vayan pasando las semanas se va a poner un poquito más complicado, va a empezar a ver que los kilos ya no se bajan tan rápido, que el desgaste es mayor y obviamente que va a haber un momento en que va a tener alguna recaída, que va a querer comer, se va a descuidar, la ansiedad va a subir y eso es lo que le va a hacer el efecto rebote, pero dile que eso es común, que es normal, que no, que lo importante es, si ya lo tuvo la recaída, pues que continúe, más no que
que porque lo hizo, que está mal, mire, ya ve, por eso está así, por eso no va a avanzar, oiga. Fíjate cómo muchas veces el lenguaje de un médico, que también es por las presiones que tienen ya de tanto paciente, que también es muy desgastante estar viendo tanta gente, y muchas de las veces de los conflictos de salud de las personas es precisamente por un descuido, no por un accidente. Es diferente tener un paciente porque tuvo un incidente que no se dio cuenta, a lo mejor iba cruzando la calle y no faltó el atravesado y se lo llevó, pensando en un médico, ¿no? Y pues sí, ¿no? Hay que atenderlo de urgencia y rápido, no se va a poner a reclamarle al paciente en algunas ocasiones. Pero es diferente en que te llegue un paciente que tiene a lo mejor diabetes y tú eres de poca tolerancia, de poca paciencia, y la persona se queja que porque tiene estos problemas y no está dejando los azúcares excesivos a un lado, y pues a lo mejor si tú eres de mecha corta, como se dice vulgarmente, pues sí te vas a molestar, ¿no? De, ay, por favor, señor, ¿cómo se queja? Y mira lo que tiene, ¿no? Pero no lo vas a regañar porque, pues, para eso se tiene, a lo mejor es del comentario, eso sucede puesto que usted no se ha cuidado, pero hasta ahí, no te quedes haciéndole la llaga, la incisión, porque pues tampoco es funcional eso. Vámonos pues a lo que sigue. Preguntas o dudas sobre esto, sobre lo que hablábamos de la secuencia temporal en el ámbito clínico y los tipos de la entrevista dentro de esta, del cribado, la entrevista inicial y la devolución y la alta clínica. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Muy bien. Todo va claro hasta ahorita, ¿verdad? Bien revueltos. Todo bien, profe. Muy bien, bien revueltos como debe de ser. Bueno, vámonos pues. Y luego dice el marco teórico según, ¿ok? Es decir, que esto va a depender de acuerdo a la orientación que tenga el entrevistador, por ejemplo, o las metas que la persona tenga. Va a depender de la formación que ustedes tienen. Por ejemplo, ustedes de primera especialidad, me imagino que son clínicos, ¿no? Tienen esta línea. Es pregunta. Sí. Ok. ¿Y cuáles son sus segundas especialidades? ¿Cuáles les gustaría tomar? No importa que no estén decididos, que a lo mejor como que les llama la atención. ¿Cuáles serían? El deportivo. Psicológico. Okay. Deportivo y psicológico. Bueno, clínico primero, deportivo y psicológico. Ok. ¿Quién más? ¿O son las únicas que les ofertan? No, pues también, bueno, sí, no sé si pediatría, no. Ok, como alimentación infantil, llevar la nutrición infantil. Sí, algo así. Ok. Yo también pediátrico. Ok, pues bueno, a eso se refiere con marco teórico. Quiere decir que de acuerdo a la estructura que ustedes tienen, al perfil que ustedes van a tener, pues entonces van a obtener algunas metas y eso es lo que va a dar la estructura hasta de la entrevista y el estilo que van a aplicar para ayudar o conseguir los objetivos de sus pacientes. Por ejemplo, el deportivo, así, no le hace que no haya tenido experiencia, los que quieren el deportivo, ¿cómo en qué se enfocarían? ¿Cómo en qué sería, consideran ustedes, lo fundamental que intervendría un nutriólogo deportivo? No le hacen, no importa el caso, ¿de qué creen ustedes que se enfocaría? Pues, además de cubrir los requerimientos nutricionales, el nutriólogo deportivo con los conocimientos ya de los componentes de los alimentos mejoraría los aspectos de rendimiento del deportista, dependiendo de la actividad que realice y, bueno, muchos factores. Sí, muchísimos factores. Por ejemplo, ¿quién habla ahí? Gengis, por ejemplo. A ver, le voy a dar un así muy general. A lo mejor, si tiene experiencia, pues adelante. Y si no, lo que usted crea que es, ¿eh? No estoy esperando la respuesta correcta. Le pongo el caso. Un adolescente, 16 años, que entró al gimnasio y quiere subir de peso. Ahí, y está practicando, imagínese que está en el INJUVE y usted también, y practica salto con garrocha. ¿A qué se refiere? O sea, desde todos los puntos que yo otorgaría. Sí, de lo que usted, así muy general, cree que sería un nutriólogo deportista, buscaría atender en este caso. Bueno, por el tipo de disciplina, no resulta muy factible el aumento de masa muscular. Ok. Así que sería establecer bien las metas
cómo adaptar su tipo de alimentación de acuerdo a la disciplina. Como le digo, no sería muy conveniente aumentar demasiado la masa muscular, más sin embargo, sí bajar el porcentaje de grasa y mantener un cuerpo atlético. Ok, perfecto. Y eso es precisamente en este caso de la disciplina del nutriólogo deportivo, el marco teórico, ¿no? Eso que usted ya me acaba de decir que es, no te conviene subir de peso por la disciplina que estás haciendo, tienes que buscar la ingesta calórica, cuál es la que va a ser. Eso es el marco teórico, ¿sale? Ahí como se los pongo en pantalla es el cuadro y eso se refiere por marco, ¿ok? Quiere decir que hay puntos elementales y va a ser una circunferencia y adentro de ese marco, de ese cuadro, es donde va a estar lo que ustedes van a buscar. Diferente sería, por ejemplo, si vieran lo que sería el psicológico o si es que tienen también la posibilidad del infantil. Por ejemplo, muchas gracias ahí a quien nos estaba compartiendo de la psicología, nutrición deportiva. ¿Alguien más, por ejemplo, de lo que son de nutrición, que les interesa la nutrición, la otra, psicológica que me dijeron, ahí qué enfoque tendrían o cómo intervendrían en un caso? No importa que no sepan, como ustedes creen que se puede intervenir, o lo que les han compartido sus maestros, o la idea que tú tienes que es por eso, no es la respuesta correcta. Muy bien, los leo, los escucho. Pues podría ser identificar cuál es el problema que tiene, que no, a lo mejor no le permite subir de peso, bajar de peso. No sé, por ejemplo, que la persona, como hablamos la vez pasada, que tuviera algún problema de tiroides o un caso de bulimia. Ok. Muy bien. Pues checar eso. Muy bien. Por ejemplo, ¿quién habla? Jesús Rodríguez. Jesús, por ejemplo, le doy un caso así muy general, lo que usted considere o crea hasta este momento con su experiencia, que serían los puntos a intervenir. Una mujer adulta de, ¿qué te gusta? 35 años, mide 1,60, 65, una estatura media, y pesa 40 kilos en este momento. Y va contigo a consulta, ¿por qué considera que a pesar de que está delgada, ella cree que tiene sobrepeso? ¿Cómo crees que se pudiera intervenir? O si alguien más quiere apoyar a Jesús también, para que no se sienta presionado. Pues yo la verdad cuando me tocó en mis trabajos trabajar con personas, siempre me ha gustado preguntar mucho para saber mucho de la persona también. Entonces, creo que le preguntaría qué es lo que come, cómo se siente con lo que come, si tiene debilidad, si le está afectando, porque hay personas, por ejemplo, que van al doctor y dicen, ¿sabes qué? Es que me siento muy débil o ando muy cansado todo el tiempo, me ando durmiendo y pues quiero saber por qué. Y muchas veces le preguntas, ¿a qué horas te duermes? No, pues a las 3 de la mañana y me levanto a las 7. Ok, pues ahí ya sabes que no tiene buen sueño. Y luego le preguntas, pues, ¿qué comes? No, pues me la paso comiendo pizza, hamburguesa. Pues ahí está otro problema de por qué probablemente su energía baje. Entonces yo creo que la cosa sería hacerle preguntas que me lleven a entender y a entender a la persona, porque muchas veces ellos dicen, no, es que yo como bien. Y le digo, bueno, si comieras bien, o sea, no tuvieras esos problemas. La verdad, en sí entrar en el problema de alguien que cree estar gordo, pues no tengo la información como para deducir por qué está así. Pero sí, lo que quería sería hacer muchas preguntas y que ella misma se vaya dando cuenta de que lo que está haciendo no está bien, pues yo creo que sería una forma de verlo, porque pues mucha gente cree que está bien lo que come a pesar de que le hace daño, que se siente mal, que tiene problemas en el estómago, no sé. Ok, muy bien. No se preocupe, Jesús. Bueno, podrían ser algún tipo de preguntas funcionales, como de exploración inicial,
eso de los hábitos del sueño y algunos alimenticios que tienen, porque sí, como usted dice, ¿no? Muchas personas creemos que cuando dicen, ¿y comes bien? Sí, porque como todas las 3 veces, ¿no? Y a veces colaciones, pero ni las colaciones son adecuadas, ni lo que comes es nutritivo. Entonces ahí se quedan con esa impresión errónea, ¿no? De lo que es comer sanamente o como debería. Ah, caray, ¿me veo o no me veo? Se bloqueó ahí feo, ¿eh? Ahí está ya. ¿Ahí se ve bien ya? Sí, ya va. Sí, ya se ve bien. Ok. Ahora, ¿quién me decía? ¿Quién me hablaba? Yo, Liz. Eh, yo pienso que también, bueno, a lo que usted se refería era sobre la autoestima, ¿no? O sea, como que a lo mejor ella tiene problemas de autoestima o algo así, por eso se siente gorda, aunque esté flaca, o a lo mejor no sé, la gente que la rodea también la hace sentir así. O sea, psicológicamente digo yo que tiene que ver eso, o sea, de que la autoestima, porque, bueno, para mí también tiene que ver lo que, por ejemplo, si tú te sientes bien mentalmente, es más fácil que te sientas bien de salud, de todo tu cuerpo, no sé. Definitivamente. Sí, yo también pienso eso, profe. Yo pienso que por medio de una entrevista podríamos encontrarnos con los puntos débiles de la persona y asimismo pues convertirlos en fortalezas. Ok, perfecto. Profe, Mándeme. también yo, bueno, he leído así, ¿no? De que, por ejemplo, si tú estás tan estresada de que quieres bajar de peso y así, y empiezas una dieta, no vas a ver tantos cambios a como si estuvieras relajada. ¿Sí me explico? O sea, Sí. como que la mente hasta te domina bastante que ni siquiera tú puedes ver cambios. Primero, supongo, o sea, yo considero que tienes que trabajar un poco tu parte así mental, como decía mi compañera, la autoestima, y ya luego trabajar una dieta, porque luego si metemos la dieta así a lo brusco, así nada más, siento que no se va a ver cambios reflejados o no va a disfrutar el proceso, y pues entonces, ¿para qué? Se supone que es un estilo de vida, no algo momentáneo. Muy bien, excelente, ¿no? Está bien, muy bien. Excelente. Es una serie de factores, al igual que en lo deportivo, que es un general, ¿no? O sea, no es nada más ver en ese momento por qué se siente gordita o gordito, no sé, cómo sea la persona, sino ver precisamente qué son los factores sociales, personales, psicológicos, el nivel de ansiedad que está manejando ya, por qué quiere en ese momento bajar de peso o por qué se siente. Hay que recordar en un contexto así muy general, se los comparto, que una cosa es estar y otra cosa es sentirse. ¿Ok? Una persona puede estar a lo mejor con sobrepeso, pero no sentir el sobrepeso. ¿Ok? Versus también hay personas que pueden estar delgadas, pero no sentirse delgadas. Son dos cosas totalmente diferentes, estar y sentir. Y muchas veces las personas llegan diciendo cómo están, no cómo se sienten. ¿Ok? Entonces, eso es importante que siempre lo aborden para ver cuál es la necesidad, pues obviamente que su paciente tiene y como ustedes lo comentan, ver por dónde le van a llegar para ver qué situaciones lo están llevando. Puede ser una crítica social, puede ser una autocrítica, la cuestión de la autoestima, sobre todo la autoimagen, si hubiera alguna cuestión ya mucho más específica de algún trastorno de lo que es el dismórfico corporal, aquellas personas que se hacen muchísima estética o también que, aunque no se hagan estética, su cuerpo, su vista esté distorsionado y como decían sus compañeros, algunas de sus compañeras, la mente es fundamental, ¿eh? Lamentablemente aquí estamos ahorita en línea, me gustaría hacérselo presencial, a ver si más adelante nos organizamos en tiempo y me doy la oportunidad de hacerles un ejercicio para que vean qué tan poderosa realmente es la mente. O sea, es extremadamente poderosa. El 90% de nuestros conceptos, de nuestras acciones son de orden inconsciente, ¿eh? O sea, no estamos, ni sabemos por qué las hacemos, ni sabemos que se están haciendo en nuestro cuerpo. Solamente el 10% de nuestro hacer diario es consciente. Esto quiere decir que hay una gran cantidad de probabilidades que no nos damos cuenta de por qué hacemos lo que hacemos, hasta por qué nos gustan las cosas que nos gustan o por qué no nos gustan las cosas que no nos gustan.
Pero bueno, ya eso lo veremos mucho más adelante. Pero sí, definitivamente, tú tienes que tomar en cuenta eso, que necesitas trabajar también con la mente de tu cliente o de tu paciente, sobre todo cuando vas a empezar un cambio de orden calórico, nutricional, como tú lo llevas, para que cuando tenga sus dificultades, pues pueda salir adelante o ya sepas tú lo que coloquialmente se dice, por dónde te va a brincar la liebre y que sepas más o menos qué recaída puede tener, en qué momento la puede tener y cómo lo vas a apoyar si es que esto llegara a suceder. Tener como las alternativas, ¿no? El plan A, el plan B, el plan C, de acuerdo al desarrollo que tu paciente va teniendo. Muy bien, ¿preguntas o dudas hasta aquí? ¿Estamos claros? Sí. Todo bien. Todo bien, perfecto. Ahí por el chat, si alguien tiene alguna pregunta, alguna participación, con toda la confianza lo puede hacer. Bien, bueno, pues esto es el marco teórico y regresamos al punto aquí en la lámina que dice que es de acuerdo al estilo que va a ofrecerle, obviamente, en ese caso el terapeuta, si es psicólogo, o el apoyo nutricional, si es el nutriólogo, para conseguir los objetivos. Es decir, la forma que va a tener de acuerdo al estilo y también, obviamente, la estructura de la entrevista, pues va a enfocarse a este tipo. Por ejemplo, habrá otras instituciones educativas, no es el caso de la nuestra, que a lo mejor tiene especialidad en cuestiones vegetarianas o en cuestiones, no sé, de estas variantes que ahora tienen, y pues entonces la entrevista va a ser en ese foco, a lo mejor no tan clínico ya, y se va a ir un poquito más a las cuestiones de estos rubros. Bueno, entonces, si no hay preguntas y no hay dudas, por el momento, nos vamos a un receso de 5 minutos para que se estiren, para que puedan desentumirse un poquito, para que se despabilen ahí donde anden y vayan al pipis room si quieren. Y bueno, entonces vamos y volvemos 5 minutos. Les voy a poner el temporizador. Desentúmanse, si están sentados en un escritorio, levántense, bueno, en el escritorio no, en la silla frente al escritorio, levántense. Si están en la cama, con más razón, ve, despiértate un ratito, ve, tómate un agua y regrésate para que puedas continuar en lo que cerramos el día de hoy la sesión de teoría técnica de la entrevista. Bueno, te pongo ahí el temporizador para que tomemos en cuenta 5 minutos y volvemos. Ah, espérame, es que no me quité yo de la cámara. Ahora sí. Tus 5 minutotes. Y volvemos.
Muy bien, pues ya estamos de regreso. Ok, vamos viendo. Esperemos que ya hayan tenido oportunidad para ir de rapidito a algún pendiente que tuvieran y pues podamos continuar con lo que nos resta de la sesión del día de hoy. Bueno, vamos entonces a retomar un poco donde nos quedamos. Vamos a regresar a la presentación, te lo voy a poner ahí en pantalla y continuamos con la clase. Ahí te va a aparecer. Vamos a ver, ahí está. Ahorita te aparece. Ahí quedó, mira. Voy a quitar de aquí y me regreso. Bueno, ahí estamos entonces. Entonces, vamos a ver hasta dónde vamos. La recapitulación. Hemos visto la segunda parte de lo que son los elementos esenciales de la entrevista y la primera parte ya de la clasificación de la entrevista. ¿De qué se acuerdan hasta este momento de lo que hemos visto? ¿Qué es con lo que más se han quedado presentes? ¿Los escucho o los leo? A mí algo que se me quedó muy grabado, que dijo en su clase, que nosotros no sabemos en realidad el propósito de la persona que asiste a la consulta, sino que la persona nada más es la que sabe por qué va. Ok, muy bien. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguien más? Pueden escribirlo o pueden comentarlo. ¿Sí regresaron o se quedaron allá todavía en el break? Bueno, ya escuché a unos compañeros que sí está acá. ¿Y los demás qué opinan? ¿Qué es como que con lo que hasta este momento se han quedado de la información? ¿De qué se acuerdan de estos dos? El cierre del primer subtema y la apertura del segundo.
Zúñiga dice, el cómo manejar las situaciones no favorables, no atacar, sino alentar la superación. Efectivamente, es ser un poco dócil, un poco flexible con ellos, con este primer parte. Puede ser que a lo mejor durante tu seguimiento, eso es importante para que todos lo sepan, que si de pronto el paciente de plano no da y tiene recaída sobre recaída, pero tú también ves que es un poco de saboteo, si tienes la oportunidad, sin ser agresivo, ser confrontativo, ¿no? O sea, ponerle un realmente, mire, esto está pasando y ya lo hemos tenido varias veces y seguimos teniendo la misma recaída y no se está dejando usted apoyar, ¿ok? Ahí sí ya se permite ser confrontativo. Después de que tú veas que la persona constantemente está cayendo, está recayendo, pero no una recaída espontánea. ¿Cómo saber cuándo ya es una recaída que la persona no ha sabido manejar y que a lo mejor tú también requieres algún tipo de apoyo con otro profesionista para poder que ambos lleguen a un mejor punto? La primera vez es una coincidencia, un evento al azar. La segunda vez es la primera vez es un evento aislado. Esa es la primera palabra. La primera vez es un evento aislado, la segunda vez es una coincidencia, que fue algo que, mira, pues se volvió a presentar, y una tercera vez es una constante, ¿ok? Es decir, es un hábito que ya va a estar ahí y que si no se trabaja no se va a quitar. Entonces, te repito, una vez, una recaída es un evento aislado, pues le pudo pasar a cualquiera. 2 veces es una coincidencia, mira, otra vez pareciera que está viendo otra recaída. Y una tercera es una constante. Eso quiere decir que eso ya es un asunto que la persona requiere trabajar y que está evitando, se está poniendo el pie, lo que en psicología se llama autosabotaje. O sea, se está metiendo el pie sola para caerse. A ver, me dice aquí Calderón. Tratar de hablar de manera técnica para el paciente, que el paciente vea el profesionalismo, pero después explicarlo de una manera más coloquial para que pueda entenderlo perfectamente. Muy bien, darse esta oportunidad de, si usted verse como un profesional que lo es, también daré la oportunidad de explicarle algunos tecnicismos que a lo mejor la persona no está comprendiendo con la facilidad que ustedes quisieran. Porque a veces a lo mejor le va a tocar una persona de edad avanzada que a lo mejor está yendo al nutriólogo porque es diabético o diabética. Estoy hablando de un contexto general, ¿no? Sé que hay muchas más enfermedades, pero hablo del común denominador. Y, ay, perdón. Y a lo mejor, es una persona que no tiene una educación tan amplia y a lo mejor algunas cosas técnicas que tú le presentas hasta se le complica entender qué es lo que le estás diciendo. Por eso es que seas lo más digerible posible de acuerdo al contexto que la persona te está presentando, ¿no? No es lo mismo atender a una persona que tiene un nivel académico de doctorado, que seguramente va a ser muy intelectual, que ahí no vas a necesitar explicarle tal vez en algunas cosas lo que estás tratando de decir, pero habrá otras personas que a lo mejor con suerte llegaron a la primaria o la concluyeron, que son personas mayores, que a lo mejor están cerradas en algún tipo de información y ellos mismos no quieren aprender otras cosas, pues bueno, tú los vas a guiar de una manera. Pero sí, darte esta oportunidad de ir cambiando, de irte adecuando. Tú te vas a adecuar al paciente definitivamente de acuerdo a su personalidad y su contexto. Sin embargo, tú llevas la guía de todos modos de lo que es su seguimiento nutricional. Bueno, entonces lo que nos falta de temario es la clasificación de la entrevista, la segunda parte de donde ya empezamos. Y vamos a ver lo que es los tipos de entrevista. Y en este caso, los tipos de entrevista, a ver, ahora sí, a ver, perdón, Leo A. de la Peña, porque me arranqué como loquito. Leo. A ver, nos dice de la Peña González, hay distintos tipos de entrevista, cada una abarca ámbitos diferentes, pero todas se complementan para poder tener un mejor diagnóstico del paciente, ¿es correcto? Es importante adecuar el lenguaje dependiendo del paciente que tengas y establecer una buena conexión con él para que te den información más confiable. Excelente resumen. Muy bien.
Entonces, nos vamos a tipos de entrevista. La entrevista quedará dividida en dos ámbitos, según su propósito y según su tipo de conducción, ¿ok? Siempre es importante que vayan repasando todos los temas para que de pronto no sientan como que, a ver, ¿cómo aquí ámbitos? Si ya habíamos dicho que eran 3, ¿y por qué ahora son 2? Ve leyéndolo para que le vayas entendiendo, porque si nomás vas pasando la clase actual y no vas checando lo demás que apuntaste o viendo las diapositivas anteriores o los videos anteriores, puede ser que de pronto sí sientas como que te estás perdiendo. Ya vamos a tener antes del examen, vamos a tener una sesión de repaso general, tampoco te preocupes, vamos a tener esa sesión donde vamos a armar todo este pedacerío que vamos viendo por clases y ahora sí vamos a hacer un todo para que lo puedas comprender antes de llegar al examen. Bueno, regresando a lo que tenemos aquí en la pantalla. Dice, la entrevista quedará dividida en dos ámbitos, según su propósito y según su tipo de conducción. Según su propósito, las entrevistas se van a dividir en admisión, que ya habíamos visto algo de eso, o selección, promoción, evaluación, consejo, salida y confrontación, ¿ok? Ahí les vamos a ver ahorita. Vamos a ver las dos primeras, admisión o selección y promoción o evaluación. Ahí va. Entonces, cuando nos referimos a que según su propósito, en este caso de admisión, vamos a definir dos tipos de intervenciones. Es decir, cuando se hace un tipo de entrevista de selección, que ya lo habíamos visto la sesión pasada, pero ahorita vamos a profundizar ya un poquito más, es que la entrevista de admisión o selección se va a dividir en dos. En la preliminar, que es un previo, muy parecido a lo que en la clínica se hace en el screening o en el cribado, y la entrevista amplia o principal, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo se realizan estas. ¿Para qué es importante que tú sepas? Porque tú puedes decir, pues si yo soy nutriólogo, ¿a qué me importa lo de selección? Bueno, pues dos cosas. Una, muy seguramente vas a pasar por una de ellas para obtener un trabajo, si es que no vas a ser emprendedor y no vas a tener tu propia clínica, sino que tú vas a querer acceder a alguna institución o algún área, algún centro que ya existe, pues vas a pasar a fuerzas por ahí. O la otra, si te vas por el sí de querer tener tu empresa, tu centro, pues tú vas a en algún momento seguramente admitir personal y entonces tú vas a hacer una entrevista. Es importante que sepas, aunque tú digas, no, voy a contratar a alguien para que lo haga, sí, pero es importante que tú conozcas los contenidos generales y básicos de lo que se pregunta y de lo que se hace, pues para que cuando veas a la persona que ya te pusieron porque ya fue elegida por alguien más, veas que sí cumple precisamente con los requisitos que tú estás solicitando. Bueno, entonces vamos a ver los tipos de intervenciones en el área de admisión y selección. La preliminar se refiere, aquí es donde es importante que tengas entendido. En la preliminar se van a estudiar la clase de trabajo que la persona desea, las ocupaciones anteriores, la escolaridad. Si ya has llenado una solicitud de trabajo, fíjate cómo son exactamente más o menos estos lineamientos que te manejan, te preguntan salario, por qué dejó de estudiar, qué habilidades tiene. Es una entrevista, ay, perdón, es una entrevista de papel que precisamente le sirve a quien te va a contratar para saber, pues, ya la información muy general y a lo mejor nada más corroborar lo que está leído con lo que te va a preguntar. Digo, con lo que está escrito, lo que leyó, con lo que te va a preguntar. Muchas veces, recuerda si ya tuviste una entrevista de trabajo, cómo te llega y te pregunta su solicitud, se la das, tú estás enfrente de la persona, pierdes contacto visual, la persona se enfoca en lo que está escrito, en tu solicitud de trabajo y la deja y te empieza a preguntar o voltea a ver la hoja y te pregunta, ¿ok? Porque está corroborando lo que a él le interesa con lo que ya está escrito y eso es preliminar, así ya se evita gran parte de los cuestionamientos que pudiera hacer. Entonces, por ejemplo, repito, en una entrevista preliminar de trabajo se va a preguntar la clase de trabajo que la persona desea, qué ocupaciones anteriores ha tenido, que sería como la experiencia, la escolaridad que ha tenido, y tú le puedes meter el rubro que más quieras en esta entrevista preliminar. Esta entrevista preliminar va a llevar aproximadamente entre 5 y 10 minutos, y no es necesariamente que la haga la persona
que es de recursos humanos, por decirlo así, o tú que eres el jefe o la jefa, no es necesario que tú la hagas, puede serle a alguien en general. Y esta entrevista preliminar lo que va a servir es que va a ser como un filtro, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, si la persona, tú buscas a alguien que tenga a lo mejor ya una licenciatura y la persona que te llega tiene primaria o secundaria, no es porque sea malo, sino a lo mejor en ese momento tú buscas este perfil, que necesitas a alguien con ese perfil, pues bueno, muy probablemente le vas a terminar diciendo, pues gracias, nosotros le hablamos y estamos en contacto, ¿no? Y ya a lo mejor hay 3, 4 personas más, aparte de esta que se retiró, que a lo mejor sí traen este perfil que tú buscas, y ya en la siguiente entrevista, que va a ser obviamente la más extensa, que es lo que decíamos, que es la principal, o la más larga, la de mayor importancia, pues vamos a ver ahorita las condicionantes que hay que tener en cuenta para iniciar a ella. Entonces, repito, la preliminar es muy breve, es muy general, no la tiene necesariamente que hacer la persona de recursos humanos o el jefe o la persona de mayor importancia de la empresa, sino puede ser algún auxiliar que la haga, nada más para delimitar quién sí y quién no va a pasar como filtro a la siguiente parte, ¿sale? Y la siguiente, que sería la principal, aquí, antes de iniciar la sesión de esto, es importante que el entrevistado, al igual que el entrevistador, pero sobre todo el entrevistado, sepa la fecha, la hora, el lugar y la duración de la entrevista. Eso es fundamental, que se sepa. Es como una cita: fecha, hora, lugar y duración. Nos vamos a ver el 21 de mayo a las 9 de la mañana en el Google Meet, y vamos a estar aproximadamente de 1 hora y media a 2, si quieren ser más concretos, entre 80 y 100 minutos, y eso es lo que va a durar la sesión, ¿no? Tarea a desempeñar, es decir, qué es lo que la persona está buscando hacer y lo que tú estás solicitando, y las condiciones laborales. Obviamente va a tener tal salario, va a trabajar en esta situación, requerimos que usted viaje de la ciudad, no sé, lo que sea. Pero esto es fundamental y eso es lo que se desarrolla en una entrevista principal. Lo estamos viendo así muy por encimita porque, pues, tú no eres de recursos humanos. Si fueras de administración de recursos humanos en la entrevista, pues obviamente nos metemos de lleno a lo que tiene que ser, ¿no? Ahorita nomás es como así para que conozcas la información y tengas algún ya bosquejo de lo que se genera en esta primera parte. Entonces, se requiere contar con los datos del entrevistado, guía de preguntas y sobre todo un buen ánimo. Cuando nos referimos con los datos del entrevistado es lo que se hizo en la entrevista preliminar, ¿ok? Siempre que tú vayas a entrevistar a alguien, jamás llegues con las manos vacías o con la mente en blanco. Tú ya requieres saber y tener esa información. Es más, yo te recomiendo que ni siquiera inicies. Es más, no está bien, pero es mucho mejor que si ya llegó tu entrevistado al que tú le vas a entrevistar y no tienes esa información porque la persona que la tenía no ha llegado o no encuentra en la hoja lo que haya sucedido, le digas a la persona: permítame 10 minutos y ahorita lo pasamos, ¿no? Si es que ya llegó la hora que le correspondía y no está ahí, y tú a buscar la información y a ver cómo la obtienes para evitar precisamente que llegues en blanco y no sepas quién es quién y vayas a tener algún desaveniencia durante el proceso de la entrevista. Una guía de preguntas, ahí sí es importante que tengas la guía, a lo mejor ya más estructurada, que tengas qué pregunta va primero, qué pregunta va después. Si no quieres a lo mejor que sea tan estructurada como cuestionario, a lo mejor sí que tengas una entrevista semi-estructurada y tengas las áreas que vas a ir preguntando. Ya tú sabrás qué cosas metes o sacas de acuerdo a las áreas que quieras preguntar. Y sobre todo tener un buen estado de ánimo. Tú como entrevistador siempre, al igual que como nutriólogo, requieres tener un buen estado de ánimo. Así te esté llevando la tristeza porque ese día se te murió el perrito, pues ni modo, ¿ok? Como dijo Queen, the show must go on, el espectáculo tiene que continuar. Ahora, si tienes un evento pues más delicado, pues más vale entonces aplazar la entrevista con la persona
o en su caso la sesión, si es que ya es consulta, y dejarlo para un momento en que tú ya te encuentres en buen estado. Pero si no has comido, si traes dolor de cabeza, si lo que sea, pues tienes de dos, o buscas la manera de solucionarlo antes de que llegue tu entrevistado o tu paciente, o mejor no entrevistes. Porque si te pones a entrevistar, porque no, pues si eso, esa lana que me va a pagar por la sesión que le voy a dar, lo ocupo, pero me está llevando a la tristeza, pues mejor no, porque eso ni siquiera es profesional. Profesional es reestructurarte, rediseñarte anímicamente para poder atender y dar un buen servicio. Porque si estás de malas, porque te duele la muela y demás, pues ni modo, haz una pausa o aplázalo o ve y tómate algo, pero no te quedes ahí con la incomodidad, porque ni tú vas a estar al 100%, ni la persona se va a sentir cómoda porque tú lo estés entrevistando en esas condiciones. O si te duele el estómago o lo que sea, pues tienes que buscar alternativas. Ya de ti dependerá en cuestiones más empresariales, si le das un descuento por la tardanza, si le repones la cita y también le haces alguna bonificación, no sé. Pero sé profesional y atiende con buena cara. Fíjate cuánta gente del área, a lo mejor de nutrición o de cualquier otra área que tú hayas tenido experiencia ya, está ahí por necesidad más que por gusto. Entiendo, claro, que no todos nadie va a vivir de aire, o sea, no vamos a comer nada más aire, por decirlo así. Necesitamos lana, obviamente, para nuestras necesidades. Por algo estás estudiando, ¿no? Para tener un mejor nivel de vida, aparte de apoyar a los que lo necesiten. Pero no te quedes en un lugar porque tú crees que te hace falta el dinero. No, pues ahí no te van a hallar, te vas a amargar. Por eso hay médicos, ingenieros, también psicólogos, abogados, políticos, lo que tú quieras, que ganan una cantidad bastante considerable de lana, maestros, no sé, pero hacen las cosas como si fuera un castigo, como si fuera lo peor de la vida, donde tú le ves que ese hombre, esa mujer es profesional y sabe lo que hace, pero no lo disfruta. Entonces, mejor haz lo que te gusta, disfrútalo y por default, créelo así, te va a llegar la abundancia económica. Si tú haces lo que realmente te gusta, económicamente vas a estar bien. Eso te lo aseguro. Pues bueno, entonces siempre eso tiene que ver con un buen estado de ánimo. ¿Preguntas o dudas hasta aquí de esta primera parte? Lo pueden compartir por escrito y me lo pueden compartir por audio. No, profe. Ok. Todo bien. Todo bien. Disculpen si les desperté algunas, ¿eh? Okay. Muy bien. Bueno, ¿y de promoción o evaluación? La entrevista de tipo de promoción y evaluación, como su nombre lo dice, va a evaluar el desempeño del candidato con base a la historia en la empresa, por ejemplo, con el fin de determinar si puede ser promovido dentro de la organización. Es decir, aquí vamos a ver una serie de características de sus logros, de que no tenga alguna sanción administrativa, que esté fluyendo, que tenga sus virtudes, que la persona tenga sus habilidades adecuadas y que esté apoyando a la compañía o a la organización. Entonces, esto es lo que se va a considerar a la promoción. Aparte, allá hay otros criterios que aquí es muy general, no lo vamos a ver, porque hay que ver si existe un sindicato, la antigüedad, los conocimientos, el nivel educativo, muchas cosas que se van a ir analizando para promocionar a una persona. Pero bueno, así muy general, el tipo de promoción y evaluación, pues lo que va a hacer es, como su nombre lo dice, ver la historia de la persona en la organización para ver si puede ser promovido dentro de esta. Muy bien. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? Ninguna, ¿verdad? Está muy fácil esto. Nos vamos a ir entonces a la actividad de clase, ya porque ya estamos cerrando lo que es el contenido. Y ya saben, la actividad de clase, pues en este caso no van a enviar nada, más bien van a responder en línea. La actividad, con la información recopilada durante la clase, resuelva el siguiente cuestionario que se encuentra en Classroom. Bueno, y vamos a tener 10 minutos. Si ocupan menos, pues menos, pero máximo 10 minutos para esta actividad. Aquí no van a mandar nada porque como es un formulario ya de Classroom, de Google Form, pues aquí nomás llenan, responden y enviar y solito llega. Ya no van a cargar nada en esta ocasión.
¿Dónde va a estar este formulario o este cuestionario? Te voy a poner, me voy a salir de la presentación y te voy a poner tu Classroom para que lo vayas viendo. Aquí estamos en el Classroom, a ver si ahorita te aparece. Ahí dice que ahí va. Y listo. Bueno, aquí está tu Classroom, te vas a donde dice trabajo de clase, ya sabes. Y una vez que ya estés en trabajo de clase, ok. Vamos a ver que jale. Ahí va apenitas. Está muy lenta la conexión ahora. Bueno, a ver si a ti te deja. Entonces te vas a trabajo de clase y ya sabes, donde dice introducción o dice entrevista psicológica, te vas a la carpeta del día de hoy, del 21 de mayo, y es el único, ahí está, mira, ahí te va a aparecer. Es el único, la carpeta o el único link que hay ahí y te va a decir Google Form Signing, entonces ahí le entras y te va a mandar a un formulario como este. Dice entrevista psicológica, segunda parte, vas a elegir tu nombre, ya sabes, y le das siguiente y te van a aparecer. Son 10 preguntas acerca de lo que hemos visto en esta sesión y pues tú eliges la respuesta correcta. Mira, aquí es donde te decía, te vas a introducción a la entrevista psicológica, te vas a clase del día, que es la del día de hoy, le das aquí a Google Form Signing, te va a mandar algo como esto. A ver si te aparece. Y ya que te aparezca el formulario, pues eliges. Entonces, tienes 10 minutos, si ocupas menos, pues menos. Y entonces, regresamos a la clase. Te voy a dejar aquí el minutero, el temporizador, para que lo puedas ir viendo. ¿Sale? Entonces te lo pongo y nos arrancamos para ir cerrando la sesión del día de ahora. Entonces, ya saben, preguntas o dudas me la pueden dejar saber por el micro o por el chat, ¿sale? Entonces, ahí va. Vámonos. 10 minutos, entonces, y comenzamos. Bueno, ya ahorita nos llevamos como 3 minutos en lo que íbamos explicando y nos arrancamos.
Muy bien, vamos regresando, esperando que ya la gran mayoría de ustedes haya enviado su formulario. Vamos a ver si así ya ha sido. Esperemos que la mayoría de ustedes... Sí, gracias. Gracias. La gran mayoría ya entregó su cuestionario, ya envió su cuestionario. Está facilito, hombre. Muy intuitivo. Bueno, vámonos a la parte donde nos quedamos para ir cerrando la presentación del día de hoy. Las actividades que vimos. Ah, caray, no va. Acá estaba. Ok, nos quedamos aquí. Ahí les va a aparecer donde nos quedamos, que es la entrevista del día de hoy. Bueno, entonces eso fue lo que vimos, el cuestionario de los temas de la entrevista del día de hoy. Y bueno, ahí les va la tarea, rápido, para que ya vayamos cerrando. Recuerden que es jueves de tarea. Bien, investigar los tipos de entrevista según su condición. Así búsquenlos. Tipos de entrevista según su condición. Escribirlos en el cuaderno a mano, mínimo 3 bibliografías. Pónganle ahí abajo de la información que obtuvieron, de dónde la sacaron. Les puedo decir que al menos de los libros que están ahí en Classroom de material de consulta, ahí van a obtener una bibliografía porque ahí viene parte del tipo de entrevista según su condición. Busquen en internet o descarguen algún otro libro que les pueda servir ahí en internet o alguna fuente bibliográfica, bueno, más bien alguna fuente de internet, perdón, pero que tenga una buena fuente bibliográfica. A veces ahí te ponen de dónde lo están sacando. Entonces, y envíalo por Classroom, ya sabes cómo es tarea. Entonces, te repito, investigar los tipos de entrevistas según su condición, escribirlos en el cuaderno a mano, mínimo 3 bibliografías y enviarlo por Classroom. Preguntas o dudas generales sobre la tarea o sobre cualquier cosa, los escucho y los leo. Voy a regresarme. No, profe, todo bien. Voy a quitar esto y me voy a regresar No, profe. a la pantalla. ¿Seguros? ¿Seguras? ¿Todo bien? Ok, bueno, entonces, repito, déjeme un poquito más al centro y te bajo un poquito la cámara porque te hace sombra ahí. Entonces, ahí está la tarea. Los tipos de entrevistas según su condición y apuntarlos en el cuaderno a mano, 3 bibliografías. Puedes consultar ahí en el material de Classroom, de la carpeta de material de consulta, al menos un libro de esos tiene información sobre ellos, no te voy a decir cuál para que los leas y lo busques, y también puedes buscarlo en internet sin ningún problema. Puedes descargar otra fuente, otro PDF y lo tomes como fuente bibliográfica o ahí en las páginas que hay, busca que sean páginas pues fidedignas o buenas páginas y que puedas tener una información valiosa. Entonces, esa es la tarea, la subes por el Classroom y bueno, ahí está. ¿Preguntas o dudas hasta este momento? Profe, es para el martes. Es para el martes, sí. Para el martes. Recuerda que la mandé. Profe, es que no escuché la tarea. ¿Podría repetirla, por favor? Es que estoy haciendo lo que Ok. Por favor. No se deje de preocupar. Mira, ahorita me vi un gallo ahí. Bueno, ya, eso no es lo importante. Hay que buscar en fuentes bibliográficas, 3 como mínimo, y apuntarlas ahí en la tarea, sobre los tipos de entrevistas según su condición. Ahí en las láminas que les paso de la presentación del día, ahí viene la parte de tarea y ahí va a venir también para que la busquen y ahí está. De todos modos, se va a habilitar ahí en el Classroom una tarea para que la puedas subir ahí y la envíes. Es a mano, tómale una foto, ya sabes, y la mandas por el Classroom. Repito, es los tipos de entrevistas según su condición. En los libros que tienen el material de consulta de aquí del Classroom, ahí arriba donde están los 6 libros y otras informaciones, uno de esos 6 libros sí trae esa información, entonces la pueden investigar ahí sin problema, pero les van a hacer falta otras 2, entonces ustedes sabrán si lo investigan en una página de internet, obviamente buscan nada más que sea una página, pues una buena página, o descargar algún otro PDF que ustedes encuentren ahí, que venga sobre esta información y que les pueda servir.
Esa es la tarea. ¿Vale? Preguntas o dudas que tengan sobre ya sea la tarea o sobre algún tema que hemos visto durante la sesión del día de hoy. Profe, gracias. Tengo otra duda. A ver, dígame. El cuestionario estoy en la lab pero no es mía, entonces como ya lo respondí y lo envié tiene otro correo la lab, entonces no hay problema, pero le puse mi nombre al cuestionario. O lo envío. Pues de preferencia siempre traten de estar en su correo. Si ya ahorita, como no es el tuyo y se te complicó, con que diga tu nombre. Eso sí, cuando te mande la calificación de ese cuestionario, te va a llegar al correo que te aparece ahí, ¿eh? Por si te lo mando y de pronto tú me dices, es que no me ha llegado la calificación, pues no, porque si apareció el otro correo, pues ahí te va a llegar. Ok, gracias. No hay problema, pero para que estés atenta a ese detalle nada más. Nos preguntan acá en línea, dice, profe, ¿puede pasar la presentación de forma rápida para ver si no me faltó nada? ¿Pero qué quiere ver? O sea, sí se la paso, pero ¿qué punto? ¿Toda la presentación? A ver, lo leo. A Zúñiga, que me escribe ahí en el... sí, rapidito nomás, de 10 segundos por diapositiva. No, hombre, 10 segundos. En suma son 23, nos vamos a quedar 3 minutos o menos. Pues es que ya son las 10:50, luego ustedes tienen otra clase. Mire, para que no se preocupe, ahí en Classroom están todas las presentaciones, también les subo esta, no se preocupe. Porque si no, sí nos vamos a adelantar bastante. No es que no quiera, sino lo que pasa es que los tiempos, por mí, aquí me quedo hasta las 11, 12, de todos modos tengo clase hasta más adelante. Pero chéquenlo ahí para que puedan repasar sin ningún problema. Y pues ahí tengan la información. Bien, ¿preguntas o dudas alguien más? Si no hay preguntas, jóvenes, que tengan entonces excelente fin de semana, que se la pasen muy bien, nos vemos el próximo martes y cuídense mucho, nos vemos completos física y grupalmente la próxima sesión. Que tengan excelente día, es más, que tengan excelente día, que tengan excelente vida, nos vemos, cuídense. Gracias, maestro, igual. Gracias, profe.